La hoguera había estado ardiendo desde el atardecer. En lo profundo del Salón de la Victoria de Javic Colmillo de Guerra, las grandes puertas de madera de hierro estaban selladas contra el frío, pero no del todo, no completamente. Una delgada línea de luz ambarina se filtraba por debajo. Se derramaba por el suelo de piedra del pasillo como una herida que no había terminado de cerrar. Y a través de esa misma rendija se oían voces. Voces bajas, del tipo que usan los hombres cuando creen que nadie más está escuchando. Citara Colmillos de Plata estaba a 3 pasos de esa puerta. No se suponía que estuviera de pie en un pasillo frío a esa hora. Se suponía que debía estar en sus aposentos, descansando, siendo la compañera vinculada, tranquila y elegante que el dominio del norte esperaba que fuera. Pero el amor verdadero, el terco, silencioso y amable, no siempre sigue los horarios. Llevaba una pequeña vasija de arcilla, tibia contra sus palmas, y dentro había ungüento lunar. Había pasado la mayor parte de la tarde preparándolo. Raíz de plata finamente molida, musgo frío empapado en agua de estrellas, y una gota, solo una, de su propia esencia de sanadora, extraída de la yema de su dedo y mezclada con una intención cuidadosa y deliberada, porque su propia esencia haría que el ungüento funcionara más profundo, más rápido. Cerraría el corte en el hombro de Havek, el que se había ganado en la patrulla fronteriza de la mañana, en la mitad de tiempo. Lo había hecho en silencio, sin anuncios, sin pedir agradecimientos. Lo había hecho porque la noche anterior, en el patio de entrenamiento iluminado por la luna, él había levantado la mano. Le había colocado un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Con una delicadeza tan pausada, tan natural, que ella se había quedado sin aliento. Había repetido ese gesto 17 veces entre ese momento y ahora. Había construido un pequeño mundo privado a su alrededor. El amor, cuando no puede hablar libremente, se mueve a través de pequeños actos. Eso lo había aprendido de su padre. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando su voz la alcanzó. Se desenvuelve bastante bien en las ceremonias. Era Havek. Su tono era uno que nunca le había oído usar con ella. Plano, despojado de toda la cuidadosa cortesía que le mostraba en su presencia. Esta era la voz de un hombre entre hombres que no le exigían nada. Pero no lo idealices, Bracknor. Ella es una dote. Los 60 guerreros juramentados de su padre, sus 3 territorios fluviales en las tierras bajas, el poder curativo encerrado en su linaje. Eso es lo que marqué. Eso es todo lo que marqué. La chica en sí es irrelevante. Citara no se movió. Una segunda voz llegó a través de la puerta. Bracknor Colmillo de Guerra, perezoso y divertido. Te mira como si hubieras puesto la luna en el cielo. Havik, casi con lástima. Deja que mire. La respuesta del rey Alfa llegó de inmediato, sin pausa, sin espera. Una compañera devota causa menos problemas que una recelosa. Una vez que cure la enfermedad del territorio y los guerreros de su padre juren lealtad al dominio, tendré lo que necesito. Ella puede cuidar sus flores lunares y sentirse querida. Todos ganan. Una tercera voz. Fexa piel oscura, rudo y divertido. Parece del tipo que de verdad cree que esto es real. Havik no respondió a eso. No lo necesitaba. Fuera de la puerta, Citara permanecía perfectamente inmóvil. La vasija de arcilla en sus manos se sintió de repente imposiblemente pesada. El ungüento que había hecho, el que tenía su propia esencia mezclada, porque había querido que él sanara rápido, solo porque había querido que se sintiera mejor, presionaba cálido contra sus palmas como algo que no podía explicar y no podía retirar. Bajó la mirada hacia él, pensó en el mechón de pelo, las 17 repeticiones, el pequeño y cuidadoso mundo que había construido a partir de un único gesto pausado en un patio iluminado por la luna. Dejó la vasija de arcilla en el suelo, muy silenciosamente, contra el frío muro de piedra. Cuando se enderezó, algo detrás de sus ojos se aquietó por completo. No roto, no destrozado, no colapsando. Quieto, como el agua se aquieta antes de congelarse.
Sitara Colmillos de Plata se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad del pasillo, dejando el ungüento y hasta la última ilusión que había traído a este reino, exactamente donde los había dejado. Él quería una dote. Iba a aprender lo que un colmillo de plata podía hacer cuando dejaba de regalar las cosas. Las tierras bajas de los colmillos de plata no eran hermosas de la manera en que las grandes manadas del dominio del norte entendían esa palabra. No estaban talladas en piedra antigua. No tenían muros de fortaleza que pudieran verse desde 3 territorios de distancia, ni estandartes de guerra lo suficientemente anchos como para ensombrecer toda la plaza de un pueblo. Las tierras bajas de los colmillos de plata eran hermosas como lo es un ser vivo, cálidas, respirando, imperfectas y profundas, obstinadamente vivas. Ríos que corrían plateados bajo la luz de la luna, praderas repletas de flores lunares en todos los tonos de blanco y oro pálido, que florecían todo el año bajo el suave y constante resplandor que parecía vivir en la tierra de ese valle, como algo plantado allí por los primeros lobos que aullaron a un cielo. Jardines curativos que olían a raíz de plata y musgo frío, y algo más dulce debajo de todo, algo que no tenía nombre, pero que cada lobo que entraba en las tierras reconocía inmediatamente como seguridad. Arroben Colmillos de Plata había gobernado esta tierra durante 30 años. Ya no era un hombre joven. Su cabello oscuro se había vuelto plateado en las sienes. La gran cicatriz que iba desde su hombro izquierdo hasta el codo, un regalo de las guerras fronterizas de su juventud, se había asentado hacía mucho tiempo en el tipo de marca que parecía pertenecer allí. Llevaba su autoridad como los lobos llevan cualquier cosa que han sostenido durante suficiente tiempo, sin pensar en ello, sin representarlo, simplemente con el peso constante e inquebrantable de algo que se ha convertido en parte del hueso. También era, debajo de todo eso, un padre. Y los padres que aman a sus hijas llevan un tipo particular de dolor que ninguna cicatriz, ningún territorio y ningún título pueden acallar por completo. Sitara tenía los ojos de su madre, oscuros, profundos o cuidadosos. El tipo de ojos que lo notaban todo y decían solo una parte de lo que observaban. Tenía las manos de su padre, fuertes, de palma ancha, hechas para el trabajo, y siempre las había usado de esa manera. Desde que tenía 8 años y supo que su linaje significaba algo extraordinario, había estado en los jardines curativos antes del amanecer, aprendiendo sobre la raíz de plata, el musgo frío, aprendiendo los antiguos textos del vínculo lunar que Nitheram Sudario Lunar, el anciano de los colmillos de plata y guardián de la ley de la manada, había preservado durante generaciones en pergaminos cosidos a mano que olían a hierbas secas y a vieja luz de luna. El don del vínculo lunar no era algo menor. Era la razón por la que manadas de 3 territorios de distancia enviaban mensajeros a las puertas de los colmillos de plata cuando su tierra comenzaba a enfermar, y la razón por la que guerreros que debieron haber muerto por heridas de batalla regresaban a casa enteros. Un sanador de vínculo lunar podía cerrar heridas que matarían a lobos ordinarios, podía poner las manos sobre tierras moribundas y sentir las líneas ley debajo de ellas. Esas antiguas venas de poder de la manada que corrían por la tierra, y devolverles la vida con nada más que voluntad concentrada y un corazón dispuesto. Sitara había hecho esto desde que tenía 16 años, en silencio, sin ceremonias, porque para eso estaba, y porque nunca se le había dado el lenguaje completo para lo que eso realmente significaba sobre su valor. Entendía que era valiosa. Todavía no entendía cómo conservar ese valor para sí misma. El enviado del dominio del norte llegó en una mañana gris a principios de otoño. Los 6 lobos con los colores de los colmillos de guerra, negro y plata oscuro, entraron por las puertas de los colmillos de plata con la postura cuidadosa de hombres a los que se les había enseñado a proyectar autoridad en cada territorio que entraban. Su estandarte era la luna de hierro, 3 crecientes de plata cruzados sobre un campo de negro. La marca del dominio del norte, la marca de Havik Colmillo de Guerra, Rey Alfa, soberano del territorio de manada más grande y militarmente poderoso del mundo lobo conocido. Arobin los recibió en su gran salón y despidió a Sitara de la habitación
antes de que comenzara la lectura formal. Ella se quedó en el pasillo exterior, no con la oreja pegada a la puerta, pero su oído de loba hacía el trabajo sin que ella se lo pidiera. Una unión de vínculos solicitada formalmente, Havik Colmillo de Guerra busca a la hija de Aroben Colmillos de Plata como su compañera vinculada. A cambio, el dominio del norte extenderá protección militar completa a las tierras bajas de los Colmillos de Plata por 3 generaciones, garantizará derechos de paso libre en todos los caminos y rutas fluviales del dominio, y reconocerá formalmente las tierras bajas de los Colmillos de Plata como un territorio asociado protegido. Ella se quedó en el pasillo y respiró. Lo que no dijeron en voz alta, lo que no necesitaron decir, era el resto. Los 60 guerreros juramentados de su padre, algunos de los mejores luchadores de las tierras, los 3 territorios fluviales que controlaban las rutas acuáticas occidentales hacia el dominio, y el linaje de vínculo lunar, el poder curativo que el dominio del norte, con su creciente enfermedad territorial y sus vacilantes lazos de manada, necesitaba desesperada y silenciosamente. Su padre firmó. Ella entendió por qué. Conocía su mente como conocía la veta de la raíz de plata, completamente, en ambas direcciones. Él no podía darle un linaje real. No podía darle el tipo de estatus que las manadas de alta cuna del dominio respetaban, pero podía darle una corona y seguridad, y un futuro más amplio que el Valle de los Colmillos de Plata. Podía darle un rey, y la amaba lo suficiente como para hacerlo, aunque el dolor de ello vivía en cada línea de su rostro cuando fue a verlo esa noche. «No tienes que fingir que estás contento», le dijo ella. Aroben Colmillos de Plata miró a su hija por un largo momento. Luego la atrajo en un abrazo tan feroz que le cortó la respiración. El tipo de abrazo que un padre le da a un hijo cuando las palabras no son suficientes y nunca han sido suficientes. «Vuelve a mí», dijo él en su cabello. «Pase lo que pase en esa fortaleza, Sitara. Vuelve a mí». También llamó a Nitheram Sudario Lunar a su estudio esa noche, mucho después de que Sitara estuviera en la cama. Nitheram era anciana, su rostro tenía más líneas que un río tiene curvas, y sus ojos plateados contenían más conocimiento del que jamás compartía voluntariamente. Escuchó hablar a su Aroben, dijo muy poco a cambio, luego tomó su pluma y su pergamino más antiguo, y escribió en el preciso lenguaje vinculante de la ley de la manada de los Colmillos de Plata, un conjunto de cláusulas en el pacto de vínculo que nadie del dominio del norte se molestó en leer con suficiente atención. Aroben no estaba entregando a su hija sin armadura. Sitara aún no lo sabía. Pasó esa noche sola en el jardín de flores lunares que había cuidado desde la infancia. Las flores florecían blancas y doradas a su alrededor en la oscuridad, abriéndose hacia el cuarto de luna de arriba, como si siguieran sus instrucciones. Se sentó entre ellas y trató de ser honesta consigo misma. Había visto a Havik Colmillo de Guerra una vez, hacía 3 estaciones, en una gran cumbre, del tipo donde los alfas de 6 territorios convergían en una paz formal y vigilante. Ella había estado allí como representante sanadora de su padre, sin que se esperara de ella más que mantenerse erguida correctamente y no decir nada memorable. Havik había cruzado el gran salón en la segunda noche, sin mirar nada en particular, moviéndose entre la multitud de lobos reunidos con la certeza pausada de un río que se mueve a través de la piedra, sin forzar su camino, solo yendo porque siempre ha ido. Era alto, plateado, construido de algo más antiguo y frío que los lobos ordinarios, como si el propio norte hubiera decidido tomar forma y caminar en ella. Él no la había notado. Ella no esperaba que lo hiciera. Ella no había podido olvidarlo. «Esto es una tontería», se dijo ahora, sentada entre las flores lunares. «Vas a un vínculo político. Eres un recurso que necesitan. Lo sabes. Ve con los ojos claros». Respiró el olor del jardín. Miró la luna, pero quizás ofreció una parte más silenciosa de ella. Quizás él también se sienta solo. Quizás un hombre así carga más de lo que muestra. Quizás se sorprendan mutuamente. Ella estaba en contra de todo instinto sensato con el que su padre la había criado, ya medio enamorada de la idea de él. No de él,
Sabía que no lo conocía, pero la idea, la posibilidad, se permitió esa única noche de posibilidad. Al amanecer partió. Las flores lunares todavía florecían mientras salía del valle. Guardó la pequeña vasija de arcilla, la de su madre, desgastada y lisa por años de uso, en su bolsa de viaje. La había llenado con ungüento de raíz de plata para el camino. La rellenaría con otra cosa más tarde, en algún lugar nuevo. No miró hacia atrás a la puerta. Tenía 22 años, afilada como un cuchillo y el doble de cuidadosa, y estaba entrando en un reino con todo su corazón abierto, porque aún no había aprendido que algunas puertas están diseñadas para dejar entrar cosas, pero no para dejarlas salir. Lo aprendería. La fortaleza de la luna de hierro se alzaba en el paisaje del norte como se alza una montaña, no tanto construida como simplemente habiendo estado siempre allí, anterior al concepto de construcción. Era antigua de una manera que conlleva peso. Muros de piedra negra que habían visto desarrollarse siglos de política lupina bajo ellos. Grandes puertas de hierro grabadas con la marca de las tres crecientes de la línea Colmillo de Guerra. Un patio lo suficientemente ancho como para realizar ejercicios de guerra. Y un gran salón lo suficientemente grande como para albergar a todos los alfas de los territorios conocidos, con espacio de sobra y frío. El aire aquí tenía un filo para el que las tierras de los colmillos de plata, con su cálido aliento de valle, nunca la habían preparado. Sithara llegó al final de la tarde, cuando el cielo del norte se había vuelto del profundo violeta amoratado del anochecer que se acerca, aunque los guerreros colmillo de guerra que la habían escoltado a través del territorio cabalgaban en formación de flanqueo, silenciosos y correctos. Las puertas se abrieron sin fanfarria. La manada observaba desde los muros, desde el patio, desde las ventanas de las torres superiores, algunos con curiosidad, otros con el desdén cortésmente velado de los lobos que ya han decidido que una chica de campo con ropa bonita sigue siendo, en última instancia, una chica de campo. Mantuvo la barbilla en alto y se encontró con todas las miradas que pudo encontrar. Pueden decidir lo que soy, pensó, sin apartar la vista. No les ayudaré a hacerlo. Havik la recibió en el gran salón. Estaba de pie, no sentado, no posicionado en la gran silla tallada del alfa que dominaba la pared del fondo, sino de pie cerca del fuego central, con una mano apoyada holgadamente en el respaldo de una silla, como si no necesitara representar los adornos de la autoridad para hacer que una habitación entendiera que él la poseía. Era exactamente como ella lo recordaba, y nada parecido a para lo que se había preparado. Los ojos plateados la encontraron en el momento en que cruzó el umbral, no buscando, solo posándose, de la manera en que un ave de presa aterriza sin esfuerzo ni urgencia. Llevaba cueros de entrenamiento en lugar de vestimenta formal, lo que le dijo que o bien esta recepción era una informalidad calculada, o que simplemente no creía necesitar vestirse de gala para su llegada. Archivó ambas posibilidades y siguió caminando. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, el saludo de los colmillos de guerra, formal pero no frío. Sithara Colmillos de Plata. Su voz era baja y uniforme, con el tipo de peso que proviene de décadas de ser obedecido. Eres bienvenida al dominio del norte, Rey Alfa. Ella colocó su mano en la de él con un saludo formal devuelto. Agradezco la bienvenida. Sus ojos se mantuvieron un momento más de lo estrictamente necesario. Ella buscaba algo en su rostro, algún destello de cualquier cosa que pudiera responder a la pregunta que no sabía cómo hacer. Lo encontró observándola con una expresión que aún no podía leer. Cuidadosa, evaluadora, no cruel. Se dijo a sí misma que eso era suficiente por ahora. En las semanas de cortejo formal antes de la ceremonia de vínculo, aprendió su forma. No era expresivo, pero estaba presente. Había una diferencia, y ella le prestó atención. No ofrecía cumplidos fácilmente, ni recurría a la suavidad como herramienta. Pero aparecía a su lado por las mañanas en los campos de entrenamiento sin que se lo pidieran. Cabalgaba con ella por los senderos de la cresta cuando ella solicitaba inspeccionar la salud de las tierras del territorio del norte, y no hablaba por encima de sus observaciones. Cuando ella mencionó, solo una vez y de pasada,
que la raíz de plata era difícil de conseguir tan al norte, regresó a sus aposentos 3 días después para encontrar un manojo fresco de ella en su mesa de trabajo, envuelto en tela encerada y sin nota. Lo sostuvo durante mucho tiempo antes de guardarlo. Su doncella, Ivy, que había hecho el viaje desde las tierras bajas de los colmillos de plata con ella, observaba todo esto desde la distancia correcta. Ivy era brillante y leal y profundamente, prácticamente, desconfiada de todos. Observaba a Havoc como un perro observa un fuego, respetando el calor, consciente de la quemadura. «Es amable con usted, mi señora», dijo una mañana, ayudando a Sitara a prepararse para el día. «Pero quiero que note la diferencia entre lo que un hombre da libremente y lo que un hombre da porque no le cuesta nada. ¿Qué ves que te preocupa?» Ivy guardó silencio por un momento, trenzando el cabello oscuro de Sitara con dedos expertos. «Veo a un hombre que es cuidadoso contigo. Todavía no veo a un hombre que esté deshecho por ti. Son cosas diferentes». Sitara pensó en eso. No respondió. No estaba lista para estar de acuerdo porque todavía estaba observando y porque 3 días después, todo lo que Ivy había dicho se volvió más difícil de sostener. Era de noche en el patio de entrenamiento iluminado por la luna, lo suficientemente tarde como para que la mayor parte de la manada se hubiera ido adentro. Havoc estaba revisando formaciones con 2 de sus lugartenientes principales, y Sitara había salido a mirar las estrellas, que aquí se veían más bajas y brillantes que en el valle, y no habían dejado de fascinarla. Estaba sentada en el muro de piedra al borde del patio cuando él terminó su revisión, despidió a los lugartenientes y se acercó a ella. No dijo nada al principio. Se paró a su lado y miró el mismo cielo que ella estaba mirando. Luego levantó una mano y le colocó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja, el que el viento había liberado, con una delicadeza tan pausada, tan ausente de actuación, que su pecho se apretó. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella solo por un respiro. Luego volvió a mirar el cielo, tranquilo y sin prisas, como si el mundo no acabara de cambiar. Repitió ese gesto 17 veces en las horas que siguieron. Se dijo a sí misma que era real. Se dijo a sí misma que él era un hombre que mostraba las cosas lentamente, profundamente, sin anunciarlo, de la manera en que trabajan los mejores sanadores, sin drama, sin exhibición. Construyó un futuro entero a partir de ese único momento tierno. La ceremonia de vínculo llegó con la luna llena 3 semanas después de su llegada. Se llevó a cabo al aire libre en la gran meseta de la cumbre detrás de la fortaleza de la luna de hierro, una extensión de piedra oscura bajo un cielo inundado de luz plateada. Toda la manada se reunió en el círculo ceremonial, y las antiguas palabras fueron pronunciadas por el anciano de la manada, Isnor Colmillo Lunar, en la lengua antigua que Sitara había estudiado en los libros de su padre, y podía seguirlo suficientemente bien como para entender. El fuego lunar ardía entre ellos, pálido, casi blanco, la llama sagrada del vínculo que solo podía ser invocada por una pareja alfa en unión voluntaria. Los ojos plateados de Havoc se mantuvieron en los de ella durante toda la ceremonia, y ella creyó ver algo en su rostro, solo una vez, un destello de algo desprotegido, algo que vivía por debajo de la estrategia y el cálculo, y por debajo de la disciplina de hierro de un hombre que había sido rey alfa desde que tenía 27 años. Quería llamarlo esperanza. Eligió llamarlo posibilidad. Cuando él colocó la marca de la manada en su muñeca, las 3 crecientes presionadas en su piel, en el sello del vínculo, su pulgar descansó sobre ella durante 3 segundos completos, más de lo que la ceremonia requería. Ella lo notó, lo recordó. La mañana después de la ceremonia, él ya se había ido cuando ella despertó. Una nota doblada en la almohada a su lado, formal, cortés, informándole de su horario y de los deberes del consejo de la mañana, escrita con su letra limpia y controlada, firmada con su nombre completo. La leyó 2 veces, la dobló y la guardó en el pequeño bolsillo de su bolsa de viaje, junto a la vasija de arcilla de su madre. «Está ocupado», se dijo. «Es un rey. Los reyes llevan más horas en un día de las que nadie puede ver. Sería paciente, cuidaría los jardines,
aprendería sobre la manada, se haría útil y le dejaría encontrar su camino hacia el agua en el tiempo que necesitara. Estaba casi segura, visto algo real. Esperaría por ello. Estaba tan convencida de que valía la pena esperar. Un mes después del vínculo, los guerreros de Havoc repelieron una incursión de una manada rival en la frontera norte. No fue algo menor. 3 días de duros combates, 2 docenas de lobos heridos y una línea territorial defendida con éxito contra una manada que la había estado probando durante años. La celebración de la victoria que llenó el gran salón esa noche era el tipo de ruido que una fortaleza hace cuando exhala. Profundo, rico, expansivo. El calor de personas que han sobrevivido a algo que presiona hacia afuera a través de muros de piedra y puertas de madera de hierro. Sitara no había ido a la fiesta de inmediato. Había pasado la tarde en su cámara de curación porque 6 de los lobos heridos habían pasado por su puerta antes de la cena y había trabajado de manera constante, silenciosa y paciente con todos ellos, cerrando los cortes que aún estaban abiertos, extrayendo la fiebre de una infección de hombro que había comenzado a establecerse. Se sentó con un joven guerrero llamado Cleor Esquirla de Tormenta, de apenas 18 años, demasiado orgulloso para llorar, demasiado joven para haber aprendido a no hacerlo, hasta que el temblor en sus manos se detuvo. Era buena en esto, siempre había sido buena en esto. Cuando el último guerrero dejó su cámara, el salón de abajo estaba en plena celebración y su mesa de trabajo estaba cubierta de lino usado y cuencos de preparación vacíos. Limpió lentamente, metódicamente, como siempre lo hacía, y luego su mirada se posó en la vasija de arcilla y pensó en el hombro de Havoc. Se había hecho un corte profundo, probablemente de 6 pulgadas a lo largo del músculo, durante el primer día de lucha. Se lo había oído decir al segundo al mando de Brackner cuando preguntó. Había sido tratado por el médico de la manada con cuidados estándar, lo que significaba que estaba sellado, pero no curado adecuadamente. El cuidado estándar dejaba inflamación residual. El cuidado estándar significaba que sentiría ese hombro durante semanas. Su ungüento podría cerrarlo en una noche. Había pensado en ofrecérselo antes y se había contenido. Había estado buscando la línea entre ser una compañera y ser una presencia no solicitada, y no había querido presionar. Pero ya era tarde y las celebraciones estaban terminando, y tenía tiempo y tenía los ingredientes y descubrió que quería hacer esto. No porque fuera políticamente útil, no porque una buena compañera lo haría, sino porque quería que él estuviera cómodo, y la diferencia entre esas razones se sentía importante. Molió la raíz de plata a la luz de las velas, empapó el musgo frío en el agua de estrellas que mantenía filtrada junto a la ventana, y luego tomó la pequeña vasija de arcilla y presionó una gota de su propia esencia en la mezcla. Lento y deliberado. Era un don específico de su linaje. Esa gota no se podía comprar ni solicitar. Solo se podía dar libremente. La dio libremente. Llenó la vasija, la calentó en sus palmas y caminó por el pasillo hacia el gran salón. Había repetido el gesto en el patio de entrenamiento 17 veces. Estaba a punto de hacer algo que se sentía igualmente verdadero, que se sentía como una extensión de lo mismo. Estaba a 3 pasos de la puerta de madera de hierro cuando escuchó su voz. Había repasado la geografía exacta de ese momento suficientes veces en las semanas siguientes como para conocer cada detalle con una precisión perfecta y terrible. La luz ámbar bajo la puerta, el frío profundo del pasillo de piedra, el calor de la vasija en sus manos. Se desenvuelve bastante bien en las ceremonias, plano, despreocupado, la voz de un hombre que se cree completamente solo. Pero no lo idealices, Brackner. Ella es una dote. Los 60 guerreros juramentados de su padre, sus 3 territorios fluviales, el poder curativo en su linaje. Eso es lo que marqué. Eso es todo lo que marqué. La chica en sí es irrelevante. La risa fácil de Brackner. Te mira como si hubieras puesto la luna en el cielo. Havoc, deja que mire. Inmediato, sin esfuerzo. Una compañera devota causa menos problemas que una recelosa.
Una vez que cure la enfermedad del territorio y los guerreros de su padre juren lealtad al dominio, tendré lo que necesito. Ella puede cuidar sus flores lunares y sentirse querida. Todos ganan. Luego la voz ruda de Fexa Piel Oscura, divertida y desconsiderada como la de los hombres jóvenes cuando creen que ninguna mujer está al alcance de nada de lo que dicen. Parece del tipo que de verdad cree que esto es real. Havik no respondió. No necesitaba defenderla. No sentía la necesidad porque no había nada que defender. Ella era un cálculo que había hecho correctamente, un recurso que había adquirido eficientemente. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que él había predicho que haría, y todos en esa habitación lo sabían. Fuera de la puerta, Citara Colmillos de Plata no hizo ni un ruido. El dolor era demasiado específico para el sonido. Se movió a través de ella como se mueve el agua fría, no golpeando, no estrellándose, simplemente asentándose en cada hueco, cada espacio, llenando cada lugar que ella había dejado abierto a propósito, porque había creído, con la terquedad de una mujer a la que la persona que amaba nunca le había mentido, que estaba llenando esos espacios con algo real. El mechón de pelo. 17 repeticiones. La raíz de plata que él le había traído envuelta en tela encerada sin nota. La forma en que su pulgar había descansado en su muñeca 3 segundos más de lo necesario. Es generosa con sus dones porque cree que es amada. Él había dicho que esa generosidad es exactamente lo que necesito. No la perturbes. Lo vio ahora. Todo, reensamblado en su verdadera forma. Cada pequeño y cuidadoso gesto. No amor, ni siquiera su primo, gestión, el mantenimiento de un recurso que necesitaba que siguiera siendo dispuesto. Cada momento de calidez había sido calibrado para mantenerla exactamente donde estaba, abierta, devota, agradecida, dadivosa, como un jardín que él había regado lo justo para que siguiera produciendo. Sus manos estaban frías alrededor de la vasija de arcilla. Bajó la mirada hacia ella. El ungüento dentro todavía estaba tibio. Su propia esencia, dada libremente, presionada, porque había querido que él sanara rápido, porque había querido que se sintiera mejor, porque lo había amado, o había amado lo que pensaba que era, con la totalidad completa y desprotegida de una mujer que nunca había aprendido a amar en porciones. Dejó la vasija contra el frío muro de piedra. Muy silenciosamente, sin hacer ruido, se enderezó. Caminó de regreso a la oscuridad. Para cuando llegó a sus aposentos, las lágrimas habían llegado, silenciosas y calientes, del tipo que no piden permiso y no pueden detenerse una vez que comienzan. No intentó detenerlas. Se sentó al borde de la cama y dejó que siguieran su curso completo porque había sido criada en un hogar que le enseñó a nunca tragarse un dolor que necesitaba moverse a través de ti. Lo dejas moverse, lo dejas terminar y luego respiras. Respiró. Pensó en su padre. Aroben Colmillos de Plata había construido una vida a partir de las tierras, no porque el mundo le diera un camino fácil, sino porque entendía con absoluta claridad el valor de lo que poseía y se negaba a dejar que otros lo determinaran por él. Tampoco había hecho nunca una mala inversión 2 veces. Citara se sentó en la oscuridad de sus aposentos durante mucho tiempo, con las manos aún ligeramente tibias por la vasija que había dejado contra el muro de piedra. Y cuando las lágrimas terminaron, realmente terminaron, hasta el fondo, sintió que algo más tomaba su lugar, no rabia. La rabia es caliente e incontrolada y útil solo para quemar cosas. Esto era más frío, más limpio, más como una decisión. Había entrado en este reino con todo abierto. Su corazón, sus dones, su curación, sus horas, su gota de esencia mezclada en ungüento tibio a la luz de las velas, dada libremente porque había creído que era amada. Había creído que era vista. No era vista, era útil. Había una diferencia que ahora entendía completamente y no la olvidaría. Él quería los dones de una sanadora y la dote de un guerrero. Había asumido que ella seguiría dando ambos voluntariamente y sin condiciones porque la devoción la había cegado. Había terminado de estar ciega. Se levantó de la cama, se alisó el vestido
y se dirigió al pequeño escritorio debajo de la ventana. Sacó un trozo de pergamino nuevo y puso la pluma en el tintero. Todavía no escribió nada. Simplemente se sentó por un momento en el silencio de la habitación, escuchando los sonidos distantes de la celebración que aún se apagaba en el salón de abajo. Luego, con cuidado y con total intención, comenzó a pensar, no en el dolor, sino en la influencia. No llegó al desayuno con los ojos hinchados. Llegó con sus sedas formales de sanadora de los colmillos de plata, el azul medianoche profundo con la creciente plateada en el cuello que marcaba el estatus completo de su linaje. Sin adiciones suavizantes, sin concesiones a la preferencia del dominio por sus compañeras alfa en tonos cálidos y presentación deferente. Las sedas eran austeras y precisas, y le decían a cualquiera que entendiera el lenguaje de la vestimenta formal de los colmillos de plata, que la mujer que las llevaba no estaba allí para su aprobación. Se sentó a la mesa del consejo matutino. No sirvió el té de Havik. Lo había hecho todas las mañanas durante 32 días, silenciosamente, naturalmente, como parte de los suaves ritmos que había establecido en sus primeras semanas. Pequeños actos de cuidado entretejidos en la rutina matutina, dados por sentados a la tercera semana, porque las compañeras devotas no anuncian su devoción, simplemente la sostienen. Hoy, el té se quedó en su tetera sin tocar hasta que un lugarteniente se estiró y sirvió el suyo. Los ojos plateados de Havik la encontraron al otro lado de la mesa. No dijo nada. Observó. Ella se dirigió directamente al Consejo de Guerra. Me gustaría una lectura formal de las provisiones de derechos del sanador del pacto de vínculo. Antes de que comencemos la sesión de la mañana, la habitación se quedó en silencio de la manera particular en que las habitaciones se quedan en silencio cuando alguien ha dicho algo que nadie esperaba. Bracknor, colmillo de guerra, dejó su taza. Fexa, piel oscura, se miró las manos. Dos de los lugartenientes principales intercambiaron una mirada tan breve que podría haber sido imaginada. La mandíbula de Havik estaba quieta, pero sus ojos plateados se habían agudizado de una manera que ella reconoció. La forma en que miraba cuando una situación fronteriza acababa de cambiar de forma sin previo aviso. Trajeron el pacto. Isnor Colmillo Lunar, el anciano de la manada, leyó las provisiones en voz alta. Era un hombre cuidadoso, Isnor, minucioso, sin prisas, comprometido con la precisión. Leyó cada cláusula, y cuando llegó a la que Nitheram Sudario Lunar había inscrito en la ley de la manada de los colmillos de plata, o hizo una pausa de precisamente medio aliento. Ningún sanador de la línea del vínculo lunar puede ser obligado, coaccionado o esperado por costumbre u obligación de vínculo a activar la curación, la restauración del territorio o cualquier don del linaje sin su consentimiento voluntario y libremente dado, ofrecido bajo una luna intacta, y formalmente reconocido por la parte receptora bajo registro de manada firmado. Isnor levantó la vista, dobló el pacto con ambas manos. El silencio en la habitación era extraordinario. Havik Colmillo de Guerra nunca, ni una sola vez en sus 18 años como Rey Alfa, había sido tomado por sorpresa en una reunión del Consejo. Ella lo vio comprender en tiempo real que había estado operando durante 33 días bajo una suposición que no estaba respaldada por ninguna ley que pudiera hacer cumplir. Había creído que la ceremonia de vínculo sellaba el intercambio. 60 guerreros, 3 territorios fluviales y una devota sanadora de vínculo lunar, todos entregados, todos produciendo. Había creído que la devoción era un mecanismo que había activado con éxito. La devoción se había ido, y sin ella, el mecanismo no tenía dientes. Él la miró. Ella le devolvió la mirada con la misma calma plana y silenciosa que había pasado una noche de insomnio ensamblando. La cláusula de derechos de los sanadores es vinculante, dijo simplemente. Me gustaría que fuera formalizada y reconocida por este consejo por escrito antes de que se procese la próxima solicitud de curación. Eres mi compañera vinculada, dijo él. Su voz era nivelada, controlada, no la de un socio contractual presentando términos. Los dones de una compañera vinculada son suyos, mi rey. Esa no es mi opinión. Es la ley de la manada.
Nit-Teram, Sudario Lunar, la inscribió. Isnor, Colmillo Lunar, acaba de leerla. Ella sostuvo su mirada. No estoy renegociando el vínculo, simplemente estoy leyendo lo que ya estaba escrito. Bragnor abrió la boca. Havik lo silenció con una mano plana sobre la mesa. El consejo continuó. El té en la tetera se enfrió. Después, pasó 2 horas con el médico de la manada, Naverick Esquirla de Sangre, que era un lobo tranquilo y metódico al que había llegado a respetar. Le explicó con paciencia y claridad cómo sería el nuevo proceso de derechos del sanador. Todas las solicitudes de tratamiento de los guerreros del dominio pasarían por un registro formal de sanador. Su consentimiento se anotaría por escrito para cada sesión. La manada reconocería su papel en el registro como la fuente del tratamiento, no como un beneficio de la unión de vínculo, sino como un servicio de la sanadora de vínculo lunar. No estaba enfadada con Naverick. Él nunca había sido nada más que profesional con ella. Fue precisa con él, no fría. Pero esto no es una negativa a curar, le dijo claramente. No dejaré que un lobo sufra innecesariamente, pero mis dones son míos. Simplemente me estoy asegurando de que el registro lo refleje. Naverick asintió lentamente. Entiendo, Lady Colmillos de Plata. Soberana sanadora Colmillos de Plata, dijo ella suavemente, sin acaloramiento. Si es tan amable. Él lo anotó. Havik fue a su cámara de curación esa noche. Ella estaba en su mesa de trabajo cuando él entró, no irrumpiendo, no golpeando, porque era un rey y los reyes se mueven como si cada espacio les perteneciera, lo cual es tanto un poder como una ceguera. Cruzó la habitación y se paró al borde de la mesa, y estaba muy controlado y muy furioso. ¿Qué estás haciendo, Sitara? No era una pregunta, era una exigencia vestida en forma de pregunta. Ella no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Estaba moliendo raíz de plata, lo que requería un ritmo particular que se beneficiaba de no ser interrumpido. Exactamente lo que dije esta mañana, siguiendo la ley que gobierna mi linaje. Has estado curando a los guerreros del dominio durante 30 días sin problemas. Elegiste hoy para hacer esto político. Ella levantó la vista. Sus ojos oscuros estaban completamente firmes, lo que, notó por el ligero cambio en su postura, le resultaba algo inquietante. Elegí hoy porque hoy entiendo lo que no entendí hace 30 días, que estaba curando a esta manada por amor, y el amor que se da por sentado se convierte en otra cosa. Algo cruzó su rostro rápidamente, desapareciendo antes de que pudiera nombrarlo. Dijiste que yo era irrelevante, Havik. Su voz era tranquila, no fría, clara. La distinción importaba. Simplemente estoy de acuerdo contigo. Mis dones, sin embargo, no lo son. Lo sabes ahora. Creo que siempre lo has sabido. La diferencia es que ahora yo también lo sé. Volvió a bajar la mirada hacia la raíz de plata. Él se quedó de pie al borde de su mesa de trabajo por un largo momento. Luego se fue, y la puerta se cerró detrás de él, y ella se permitió exactamente 15 segundos de ojos cerrados y respiración cuidadosa antes de volver a moler. Su lobo, el instinto que le habían enseñado a escuchar desde la infancia como sanadora, le dijo que él no se esperaba eso, no se esperaba su firmeza, no se esperaba mirar a la mujer que había marcado y ver, devolviéndole la mirada, a una extraña. Bien, una extraña era más difícil de manejar que una compañera devota. Fue 2 semanas después de esto que Sitara asistió a una reunión interterritorial en un salón de cumbres a 2 horas al este de la fortaleza de la Luna de Hierro, acompañando a Havik como su compañera vinculada en la procesión formal. Se sentó a su lado durante las sesiones formales y junto a Ivy durante la recepción nocturna, que era su preferencia, y a lo que Havik dejó de oponerse. En la tercera hora de la recepción, un lobo cruzó la habitación hacia ella con la particular franqueza de alguien que sabe exactamente a dónde va. Era alto, no de la altura de Havik, pero cerca, de pelo oscuro, ojos dorados, vistiendo los colores azul tormenta de los confines orientales con la fácil confianza de alguien que se había ganado su territorio y lo sabía. Hizo una reverencia, no una reverencia formal de manada, sino una genuina inclinación de cabeza.
Soberana sanadora colmillos de plata, dijo, y luego sonrió, abierta y sin prisas. He estado esperando hablar con usted. Soy Orandor Colmillos Nocturnos, alfa de los confines orientales, y he oído cosas extraordinarias sobre la línea del vínculo lunar, y encuentro que estoy mucho más interesado en aprenderlas de la fuente que de informes de segunda mano. Ella lo miró. Él le sostuvo la mirada firmemente, sin cálculo, sin la cualidad evaluadora que había aprendido a reconocer en los ojos de los lobos que medían su valor antes de decidir si valía la pena dirigirse a ella. La estaba tratando como a la persona más interesante de la habitación. Eso no había sucedido en 30 días. Alfa Colmillos Nocturnos, dijo, y le devolvió la sonrisa. Tengo tiempo. Al otro lado del salón de recepción, Havik Colmillo de Guerra levantó la vista de su conversación y los vio hablando. Observó por un momento, luego apartó la vista. Se dijo a sí mismo que no tenía importancia. Estaba equivocado. La temporada de cumbres trajo 3 grandes reuniones territoriales antes de la gran cumbre, y Orindor Colmillos Nocturnos estuvo en todas. Cabalgó junto a Citara en las patrullas matutinas cuando los alfas reunidos realizaban el ejercicio de cortesía de inspeccionar los límites del territorio anfitrión. Se sentó frente a ella en las sesiones de lectura formal, y a diferencia de la mayoría de los lobos asistentes que trataban las lecturas como una oportunidad para llevar a cabo negociaciones paralelas, él realmente escuchaba, y cuando las sesiones terminaban, tenía cosas específicas y reflexivas que decir sobre lo que se había leído. Se reía abierta y fácilmente, un sonido genuino sin política en él, y ella se encontró riendo de vuelta de una manera que había dejado de hacer por completo dentro de la fortaleza de la luna de hierro. Le preguntó sobre la línea del vínculo lunar sin el filo transaccional que la pregunta siempre llevaba cuando alguien dentro del dominio la planteaba. Preguntó sobre el trabajo, qué se sentía al leer la salud de una línea ley, si la Tierra tenía algo parecido a un pulso, cómo los antiguos guardianes habían documentado por primera vez el vínculo del sanador siglos atrás. Estaba fascinado por sí mismo, no por en qué podría convertirse. Ella respondió libremente porque no había razón para no hacerlo. Y al responder, se encontró pensando más cuidadosamente sobre el trabajo de lo que se le había animado a pensar en semanas. Havik se dio cuenta. Ella fue consciente de exactamente cuándo comenzó a darse cuenta, porque su comportamiento cambió de maneras específicas y legibles. Tomó la posición de patrulla matutina más cercana a ella cuando el grupo salía. No hablándole, solo allí, de la manera en que un lobo pone su cuerpo entre una amenaza y algo que considera propio. Encontraba razones en las sesiones de lectura formal para redirigir conversaciones que requerían su participación de una manera que lo colocaba físicamente a su izquierda, su lado dominante. Dejó de abandonar las recepciones nocturnas cuando había cumplido con su diplomacia mínima requerida, y en su lugar se quedaba en la habitación. Estaba observando a Orindor. También la estaba observando a ella, lo cual era nuevo. Antes, su atención había sido algo gestionado, presente cuando era útil, ausente cuando otras demandas lo requerían. Ahora tenía una cualidad con la que no sabía muy bien qué hacer, enfocada, inquieta, la de un hombre que mira algo que no puede calcular. Su lobo no era filosófico sobre Orindor Colmillos Nocturnos. Su lobo, sospechaba ella, había dejado de ser filosófico sobre casi todo. Una noche, en el pasillo fuera de la tercera recepción de la cumbre, la alcanzó mientras ella se iba. El alfa oriental te encuentra notablemente fascinante, dijo. Su voz estaba perfectamente controlada. Su mandíbula estaba tensa. Ella lo miró. Me trata como si mis pensamientos tuvieran valor. Es una experiencia novedosa. Pasó junto a él. Escuchó detrás de ella una lenta exhalación. No se dio la vuelta. Lo que Havik no podía ver, lo que ella había estado construyendo durante 2 meses completos, en un silencio cuidadoso y metódico, no era un cortejo con Orindor Colmillos Nocturnos. Era un marco legal. Había pasado sus noches con los guardianes de la ley. Los guardianes no eran miembros de ninguna manada. Existían fuera de la política de las manadas de la misma manera que los ríos existen fuera de los límites de la propiedad.
presentes, esenciales y pertenecientes solo a sí mismos. Eran la memoria institucional más antigua de la especie loba y guardaban la documentación de las líneas ley que corrían bajo cada territorio importante del mundo conocido, con un rigor que hacía que el archivo de Nitteram, Sudario Lunar, pareciera informal. Zittara les había escrito en su tercera semana en el dominio, cuando por primera vez había puesto sus manos en la Tierra del Norte durante un paseo de inspección y había sentido algo que la había preocupado profundamente. La Tierra no estaba muriendo, pero estaba débil, de la manera en que un fuego se debilita cuando el aire que necesita comienza a escasear. Los guardianes enviaron a su erudito principal, un lobo anciano llamado Lornix Sudario Lunar, el único de su número que alguna vez dejaba el archivo, para que se reuniera con ella en la segunda cumbre. Hablaron durante 4 horas en la biblioteca de la fortaleza anfitriona. La puerta cerrada, la conversación conducida en el registro formal de la ley de las líneas ley, que ni Havik ni ninguno de sus lugartenientes habrían podido seguir, incluso si hubieran pegado sus oídos a la puerta. Lo que Lornix le dijo fue esto: la línea ley que corría bajo la fortaleza de la luna de hierro, la profunda y antigua vena de energía de la manada que alimentaba el territorio del dominio del norte, que sostenía la salud de su tierra y daba a su capital su fuerza fundamental, se había estado deteriorando durante 3 generaciones. Los reyes alfa anteriores lo habían manejado con medidas temporales, ninguna de las cuales abordaba la causa raíz. La causa raíz era simple, irreversible y había sido documentada en los archivos de los guardianes durante 200 años. Esta línea ley en particular requería un anclaje permanente por parte de un sanador de vínculo lunar. Sin ese ancla, el deterioro era inevitable, gradual, pero inevitable. La enfermedad del territorio no era un problema fronterizo, no era obra de manadas rivales. Era la tierra misma que se quedaba lentamente sin lo que necesitaba. Solo ella podía darle lo que necesitaba, y no lo había hecho. No había colocado su vínculo de curación en esa línea ley en los 60 días desde su llegada. Lo había sentido tirando de ella débilmente, como una marea que no estaba siguiendo, y se había contenido, no por estrategia, sino por instinto, porque sus instintos le habían dicho que este no era el momento, y sus instintos, estaba descubriendo, habían sido más sabios que su corazón. Se mantuvo en silencio sobre la línea ley. Le pidió a Lornix que redactara en su lugar la cláusula del ancla, una disposición para ser inscrita en la ley soberana de la manada, declarando con la plena autoridad de los archivos de los guardianes que el vínculo de la línea ley pertenece al sanador que lo crea, no a la corona del territorio que sostiene. El vínculo es personal, no político, no puede ser reclamado, confiscado o transferido. Si el sanador se retira, el ancla se retira con ella. Lornix la miró por encima de los pergaminos apilados con antiguos ojos dorados. Dijo muy silenciosamente: ¿entiendes lo que esto significa? Lo entiendo. Una vez inscrito, ningún rey alfa puede anularlo. Lo sé. Él guardó silencio por un momento. Tu padre eligió bien. Ella también guardó silencio por un momento. Eligió con cuidado, lo cual, te diría, es lo mismo. Lornix comenzó a escribir. El acuerdo multimanada que estaba construyendo con Orindor se movía en paralelo, más lento, más visible, ocupando la atención de Havik como algo que podía observar, enfurecerse y calcular mal como una complicación romántica. Orindor era un socio dispuesto y capaz. Tenía sus propias razones para querer que la línea del vínculo lunar mantuviera un estatus soberano protegido en todo el dominio. Tenía 2 sanadores de vínculo lunar en los confines orientales, cuyo trabajo había estado sujeto a reclamaciones del dominio durante negociaciones fronterizas anteriores, y el acuerdo los protegería también. Esta es la pieza de arquitectura política más limpia que he visto en una década, le dijo una tarde, revisando el último borrador en la biblioteca de la tercera fortaleza de la cumbre. La gente de tu padre te entrenó bien. La gente de mi padre me entrenó para entender el valor de lo que llevo, dijo ella. Estoy aplicando la lección un poco más tarde de lo que debería. Orindor la miró con esos abiertos ojos dorados. Para lo que valga,
Yo veo lo que él no vio. Eso no es estrategia, Sitara. Eso es simplemente la verdad. Ella apreció que no lo disfrazara. Lo que no le dijo a Orindor, lo que no le dijo a nadie, fue que Havik había comenzado a aparecer en su jardín de curación por las mañanas. No todas las mañanas, no con anuncio. Solo a veces, antes de las sesiones del consejo, él estaría allí, de pie al borde del jardín a la luz temprana, sin pedir nada, sin actuar nada, solo allí, de la manera en que un hombre se para cuando no sabe muy bien por qué ha ido a algún lugar, pero no puede obligarse a irse. Preguntó por la raíz de plata una mañana. Una pregunta genuina, no transaccional, solo curiosa. La forma en que la gente es curiosa sobre cosas de las que han estado cerca durante mucho tiempo sin verlas nunca. Ella le respondió. Él asintió y se quedó en silencio. Volvió a la mañana siguiente. Ella no se ablandó, pero lo archivó en un lugar privado que no examinó de cerca porque había cosas allí que no estaba lista para mirar directamente. Una tarde en la biblioteca, Sitara revisando los pergaminos de los guardianes a la luz de una lámpara, Havik sentado frente a ella con su propia lectura, una situación que se había desarrollado durante varias semanas sin ser establecida oficialmente. Él levantó la vista de la mesa y dijo muy silenciosamente, «Solías traerme cosas, pequeñas cosas. Dejaste de hacerlo». Ella no levantó la vista de su pergamino. «Le dijiste a Bracknor que la chica era irrelevante. Simplemente estuve de acuerdo». El silencio que siguió duró mucho tiempo. Leyó 3 párrafos completos de documentación de la ley de las líneas ley. No retuvo ni una sola palabra de ellos. Cuando levantó la vista, él todavía la estaba observando. Sus ojos plateados contenían algo que no podía nombrar, lo que significaba que era algo que no había visto en él antes. Volvió a bajar la vista. Esa noche, en sus aposentos, tomó la vasija de arcilla del estante donde la había colocado cuando llegó. La sostuvo en sus palmas por un momento, de la misma manera que la había sostenido la noche en que la había dejado en el pasillo, pero ahora estaba vacía. No la había rellenado. La volvió a poner en el estante. Se fue a la cama. No durmió fácilmente. La gran cumbre alfa se convocó con la luna llena de la estación. Se celebró en el gran salón de los terrenos neutrales, el antiguo sitio en el centro de 4 territorios principales que ninguna manada reclamaba y todas las manadas reconocían, con muros de piedra más antiguos que cualquier línea alfa existente y un techo abierto al cielo en su centro. Diseñado para que cada lobo reunido bajo él estuviera bajo la misma luna. La lógica ceremonial era sencilla. Bajo el cielo abierto, ningún alfa tiene ventaja de local. Todos los alfas y ancianos del mundo de las manadas conocido asistieron. Havik entró con Sitara a su izquierda, la posición formal de una compañera vinculada, y las manadas reunidas observaron con la particular atención reservada para situaciones en las que se espera que suceda algo interesante. La noticia había viajado de la manera en que las noticias del mundo de las manadas siempre viajan, en fragmentos y con adornos, que la compañera sanadora del dominio se había vuelto fría, que el rey alfa había perdido su fácil control sobre los recursos que había marcado, que algo había cambiado dentro de la fortaleza de la luna de hierro de maneras que no podían explicarse completamente desde fuera. Sitara vestía de azul medianoche. La creciente plateada de los colmillos de plata en su cuello atrapaba la luz de la luna y la retenía. Se sentó junto a Havik durante la primera sesión. Procedimientos formales, actualizaciones de registros territoriales, los asuntos estándar que ocupaban la mitad de la mañana de cualquier gran cumbre, aunque ella estaba presente y apropiada y contribuía cuando se le dirigía, y no mostraba nada en su rostro que pudiera leerse como algo más que una atención compuesta. En el receso de la tarde, se reunió brevemente con Orindor, que estaba al otro lado del salón con su delegación de los confines orientales. No hablaron mucho tiempo. Él le entregó un documento doblado. Ella lo leyó, lo dobló de nuevo y lo guardó en el bolsillo interior de su túnica formal. Él regresó a su delegación. Ella regresó a su asiento. La sesión de la tarde comenzó. La agenda listaba como cuarto punto
un asunto de reconocimiento de sanador soberano presentado por la delegación de los confines orientales, co-firmado por 7 manadas de ancianos y documentado bajo la autoridad formal de los archivos de los guardianes. Havik, sentado a su lado, miró el punto de la agenda. Su mandíbula se tensó en la más mínima fracción. Ella sintió su quietud. No dijo nada. Cuando el facilitador de la cumbre llegó al punto 4, Sitara se levantó. Había hablado en consejos formales antes, en el salón de su padre, en reuniones de manadas más pequeñas, en las sesiones de entrenamiento que Nitheram Sudario Lunar había dirigido durante años. Conocía la cualidad particular de silencio que cae sobre un grupo reunido cuando la persona que habla dice algo que reorganiza la sala. Había estado en el lado oyente de ese silencio antes. Ahora estaba en el otro lado. Me dirijo a esta cumbre como soberana sanadora de la línea Colmillos de Plata de Vínculo Lunar, dijo, reconocida bajo la documentación de los archivos de los guardianes y el acuerdo multimanada ratificado por 7 territorios de ancianos, copatrocinado por los confines orientales. Dejó que eso se asentara durante exactamente 3 segundos. El dominio del norte está experimentando una enfermedad territorial. Esto se sabe. Lo que no se sabe completamente, fuera de los registros de los archivos de los guardianes y este salón, es la naturaleza de su origen. Explicó la línea ley claramente, sin el lenguaje técnico innecesario para la audiencia. Explicó lo que significaba un ancla de vínculo lunar, lo que significaba su ausencia y lo que los registros de los archivos de los guardianes mostraban sobre el estado actual de la línea ley fundamental del dominio. Explicó la cláusula del ancla inscrita en la ley de los guardianes, que establecía que el vínculo de la línea ley pertenece a su sanador y no puede ser reclamado por ninguna corona. Explicó que aún no había colocado ese ancla. La sala estaba muy silenciosa. La continua fortaleza territorial del dominio del norte depende de un don voluntario de un sanador de vínculo lunar. Ese don no puede ser forzado, exigido, comprado o asumido bajo ninguna ley de manada existente. El acuerdo de sanador soberano que esta cumbre está ratificando ahora establece en todos los territorios signatarios que ningún alfa puede reclamar, controlar o coaccionar los dones de un sanador de vínculo lunar en virtud de vínculo, tratado o costumbre. Miró a Havik. Él la estaba mirando. Sus ojos plateados contenían algo que no le había visto en ninguno de los 33 días que había pasado tratando de leer su rostro. No era ira, no era cálculo. Era el reconocimiento específico y devastador de un hombre que ha entendido de una vez, hasta el fondo, la forma de lo que perdió, y exactamente cuándo lo perdió. Sostuvo su mirada por una respiración limpia. Luego se volvió hacia la cumbre reunida. Ofrezco esto no como una amenaza. La tierra del dominio del norte no se permitirá que falle, y los lobos que viven en ella no han hecho nada para merecer esa consecuencia, pero merecen un soberano que entienda el valor de lo que los sostiene y un sanador que entienda el valor de lo que da. Se sentó. El facilitador pidió la ratificación. Las 7 manadas de ancianos co-firmantes confirmaron en orden. El acuerdo fue aprobado. En el silencio que siguió, Sitara se volvió hacia Havik. Se inclinó, no hacia él, sino lo suficiente para que su voz le llegara solo a él. En privado, en medio de 300 lobos reunidos. «Solo soy una dote, mi rey», dijo en voz baja. «Y una dote es una inversión. Simplemente me estoy asegurando de tener la participación mayoritaria». Sus propias palabras, las que le había dicho a Bracknor en el salón iluminado por el fuego, creyendo que nadie más podía oír, las que había dicho sin peso en ellas porque ella era irrelevante, y la devoción es simple de manejar. Su rostro no mantuvo la compostura. No del todo, no frente a todos los reunidos. Por un momento visible e innegable, Havik Colmillo de Guerra, rey alfa del dominio del norte, el lobo más temido del mundo conocido, pareció un hombre que acaba de descubrir el costo total de algo por lo que estaba muy seguro de no haber pagado nada. Orindor Colmillos Nocturnos se levantó a continuación. Se dirigió a la cumbre brevemente, claramente, con la franqueza que ella había llegado a apreciar.
Aclaró formalmente para el registro que su relación con la soberana sanadora Colmillos de Plata había sido desde el primer momento hasta el último una alianza estratégica hacia la ratificación del acuerdo que acababan de aprobar. No estaba cortejando a la compañera del rey Alfa, dijo, y había algo como admiración abierta en su voz. Estaba observándola adquirir los términos para proteger a su propia gente. Fue un honor ayudar. Se sentó. El salón exhaló. Sitara recogió sus folios, sin prisa y con exactitud. Se levantó. Miró una vez al otro lado del salón, donde su padre estaba sentado en la sección de los ancianos, a joven Colmillos de Plata, de sienes plateadas, con cicatrices, 60 guerreros a su palabra y 3 territorios fluviales a su espalda, observando a su hija con la expresión de un hombre que acaba de ver a la persona que ama hacer algo tan santa y completamente ellos mismos, que el orgullo no tiene a dónde ir. Sostuvo su mirada por un respiro. Luego miró hacia adelante y caminó hacia la puerta del gran salón. Escuchó detrás de ella el sonido de Havik levantándose. Cruzó el salón rápidamente. La alcanzó en el ancho corredor de piedra más allá de las puertas. Fuera de la línea directa de la cumbre reunida, pero no lo suficientemente lejos como para ser invisible para cualquiera que mirara, se paró frente a ella. No estaba actuando nada. No estaba gestionando nada. Era un rey que había perdido cada herramienta de la realeza en algún lugar de los últimos 100 días y había llegado finalmente al lugar crudo e incómodo donde no queda nada más que la honestidad. ¿Qué significa esto para nosotros? Dijo, no exigiendo, preguntando. Ella lo miró y por un momento, solo uno, solo medio aliento, algo en su pecho se movió. El viejo calor, no muerto, solo enterrado profundamente bajo 60 días de distancia cuidadosa y necesaria. Se movió como algo que había estado muy quieto durante mucho tiempo, moviéndose cuando oye un sonido que reconoce. Lo cerró de nuevo. Diseñaste este matrimonio como una transacción, Havik. Como empresaria, debo decirte que no renegocio contratos cerrados. Sostuvo su mirada durante 3 segundos completos. Luego se alejó. No miró hacia atrás. Podía sentir entre sus omóplatos el peso de sus ojos siguiéndola por todo el corredor. El peso de un hombre que finalmente, completamente y demasiado tarde, ha comenzado a ver. Regresó a la fortaleza de la luna de hierro. Eso sorprendió a algunas de las manadas que habían observado la cumbre. Habían asumido, de la manera en que las manadas reunidas siempre asumen cuando ha tenido lugar una recalibración dramática, que se iría a las tierras bajas de los Colmillos de Plata, regresaría al valle de su padre, se retiraría por completo. No lo hizo. Regresó porque la tierra la necesitaba y porque su propio trabajo de curación no hacía excepciones por complicaciones personales, y porque, aunque no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Ivy, huir le habría dado a la historia un final que aún no se había ganado. Pero todo dentro de la fortaleza era diferente. No de las grandes y dramáticas maneras que las historias a veces pretenden. No de la noche a la mañana y no por completo, pero diferente de la manera en que una habitación es diferente cuando la luz ha cambiado. Los mismos objetos, las mismas paredes, pero la calidad de la atención sobre ellos cambió. La manada se movía de manera diferente a su alrededor. Antes había sido la compañera de campo del rey Alfa, tolerada, observada, evaluada. Ahora era la soberana sanadora de la línea del vínculo lunar, reconocida por el acuerdo de la cumbre y la ley de los guardianes, y sosteniendo en sus manos vivas la salud continua de la tierra de cada guerrero en la que vivían, entrenaban y sangraban. Los guerreros que acudían a su cámara de curación lo hacían de manera diferente. No con el derecho despreocupado de los hombres que creen que están accediendo a un servicio por el que su alfa pagó, sino con el respeto particular y genuino de las personas que entienden que lo que están recibiendo se da por elección. Ella notó la diferencia. La prefería. Naverick Esquirla de Sangre, el médico de la manada, trabajó con ella más abiertamente que antes, haciéndole preguntas sobre los indicadores de salud de las líneas ley, compartiendo sus propias observaciones sobre la progresión de la enfermedad del territorio,
tratándola como la autoridad que era en lugar del accesorio que le habían dicho que acomodara. Descubrió que realmente le agradaba. Incorporó sus notas en su correspondencia con los guardianes con su nombre completo acreditado. Ivy, ayudándola a vestirse una mañana con la particular eficiencia enérgica que caracterizaba cada tarea que Ivy había realizado en su vida, dijo sin preámbulos: trajo flores lunares. Sitara se detuvo. ¿Qué? Fuera de tu puerta antes del amanecer esta mañana. Una maceta de arcilla con una flor lunar, sin nota. Casi me tropiezo con ella. Ella guardó silencio por un momento. Ivy continuó trenzando su cabello, en silencio, esperando. ¿La trajiste adentro? La puse en el alféizar de la ventana, dijo Ivy, donde pudiera recibir luz. Una pausa. Mi señora, el rey la mira de la manera en que usted solía mirarlo a él. Sitara se quedó en la ventana por un momento, mirando la pequeña maceta de arcilla y la pálida flor lunar abriéndose hacia la mañana. Sus pétalos eran del tono exacto de las flores que había dejado atrás en el Valle de los Colmillos de Plata. No sabía de dónde la había conseguido tan al norte. Lo sé, dijo finalmente, y esa es la parte más cruel. Ivy no dijo nada. Terminó la trenza, la sujetó, colocó las sedas formales de Sitara sobre la silla y salió de la habitación sin otra palabra, lo cual, reconoció Sitara, era una de las muchas razones por las que siempre había dependido de Ivy para más que solo abrochar vestidos. Havik no hacía gestos dramáticos. Esa nunca había sido su forma. Lo que hacía era más pequeño, más consistente y de alguna manera más difícil de descartar de lo que hubieran sido los gestos dramáticos. Aparecía en el jardín de curación todas las mañanas sin falta, no pidiendo tratamiento, no solicitando acceso, solo allí, de pie en el borde, a veces haciendo una pregunta cuidadosa, a veces en silencio, a veces simplemente presente de la manera en que antes no lo estaba. Había conseguido textos de los guardianes que ella no había podido localizar, y los había puesto en su mesa de trabajo sin ceremonia. Había despejado un canal de riego bloqueado en el jardín de curación sin que se lo pidieran, lo cual ella notó solo después de que estuviera hecho, y que requería que alguien se lo dijera, o que él prestara suficiente atención para observarlo por sí mismo. No pudo determinar cuál. Cualquiera de las dos respuestas era difícil a su manera. Una tarde lo encontró leyendo solo en la biblioteca, la misma habitación que habían compartido en esas últimas noches antes de la cumbre. No levantó la vista cuando ella entró. Ella no se anunció. Se instaló en la mesa lejana con su propio trabajo y estuvieron en silencio juntos durante 2 horas, lo cual fue cómodo de una manera que requería no examinar demasiado de cerca. Cuando ella se fue, él dijo su nombre una vez, no su título, solo su nombre, en voz baja, de la manera en que lo había dicho frente al salón de la cumbre. Ella se detuvo en la puerta. Sé que las palabras no reparan las cosas, dijo, pero sé que no puedo decir que me equivoqué y esperar que signifique más de lo que es. Pero quiero que entiendas. Te veo ahora. Veo lo que eres. Veo lo que me fue dado y lo que no reconocí, y te lo digo claramente, sin ninguna estrategia detrás, que te veo. Ella se quedó en la puerta por un largo momento. Sé que lo haces, Havik. Él esperó. Ese es el comienzo de algo, dijo ella. Todavía no es suficiente para ser el final de otra cosa. Dejó la puerta. Fue al jardín de curación. Esa noche caminó sola hasta el punto de anclaje de la línea Ley. Era accesible a través de una escalera debajo del nivel de cimientos más antiguo de la fortaleza. El tipo de lugar que la arquitectura olvida a lo largo de los siglos, que existe en viejos planos y en la memoria institucional de ciertos ancianos y en ningún otro lugar. Y los guardianes le habían dado la nota de acceso en su primera correspondencia. La había estado llevando desde entonces. Descendió la escalera y se sentó en la antigua piedra en el centro de la línea y puso sus manos en la tierra. La línea Ley era débil, no desaparecida, lejos de desaparecer, pero delgada, como se había sentido cuando llegó por primera vez y puso sus manos en la tierra del norte durante ese paseo de inspección, esperando, tirando de ella suavemente como una marea. Se sentó con ella durante mucho tiempo.
Pensó en el pasillo, la vasija de arcilla dejada contra el frío muro de piedra, la gota de su propia esencia que había mezclado en el ungüento, dada libremente porque había creído que era amada. Pensó en la voz de su padre, vuelve a mí, y lo que había querido decir con eso, no vuelve a casa. Él sabía que ella podría no hacerlo. Había querido decir, donde quiera que estés, vuelve a ti misma. Pensó en la flor lunar en el alféizar de la ventana. Pensó en 30 días de un hombre que nunca lo había intentado antes, intentándolo mal, imperfectamente, sin su habilidad habitual, porque la habilidad requiere confianza, y él había perdido la confianza para manejarlo. No estaba lista para llamarlo amor. No sabía si alguna vez lo estaría, no en la forma en que había creído durante los 30 días antes del pasillo, pero pensó en la tierra bajo sus manos, los lobos cuya salud dependía de ella, los guerreros, el joven Cleor Esquirla de Tormenta, con sus 2 ojos orgullosos y sus manos temblorosas, que no tenían nada que ver con las elecciones de su rey y todo que ver con el aliento continuo de esta tierra. Pensó en lo que era, no una dote, no un recurso, no un mecanismo que alguien había activado o un don que alguien había asumido. Una sanadora, la última de una línea ininterrumpida de mujeres que siempre, al final, habían sabido que la tierra necesitaba lo que necesitaba y que la elección de dárselo era suya. La tomó, no por él, la tomó porque era Citara Colmillos de Plata, hija de Aroven, sanadora de la línea del vínculo lunar, y la tierra se lo estaba pidiendo, y ella era la única que podía responder. Sus manos se presionaron más profundamente en la piedra. La línea ley respondió. No rugió de vuelta a la salud completa. Eso llevaría tiempo, más sesiones, trabajo cuidadoso y sostenido. Pero le respondió. El hilo de conexión se enganchó y se mantuvo, de la manera en que una raíz se aferra a la tierra y no la suelta. Lo sintió anclarse, el vínculo que no había colocado en 60 días, colocado ahora, libremente, enteramente en sus propios términos. Podía sentir el calor distante de él moviéndose hacia afuera bajo la fortaleza, corriendo hacia las fronteras, corriendo hacia los lugares donde la enfermedad se había estado deslizando por los bordes. Exhaló. Cuando salió de la escalera de los cimientos y caminó de regreso por el corredor principal de la fortaleza, era tarde. Los pasillos estaban silenciosos. La mayor parte de la manada se había ido a sus aposentos. Havik estaba en el jardín de flores lunares. Lo vio desde la entrada del corredor antes de que él la viera a ella. Sentado en el bajo muro de piedra al borde del jardín, sin actuar nada, sin sostener nada, solo sentado en la oscuridad con los hombros no del todo rectos, mirando las pálidas flores que florecían incluso a esta hora hacia cualquier fracción de luna disponible. Parecía un hombre que se había sentado porque no sabía muy bien a dónde más ir. Ella entró en el jardín. Él levantó la vista cuando escuchó sus pasos. No se movió para levantarse, lo que la sorprendió. Solo la miró de la manera en que la había mirado en el corredor de la cumbre, desprotegido, indefenso, un rey completamente sin la armadura de su reino. Se sentó a su lado en el muro de piedra, no cerca, sin tocarse, solo al lado, en la distancia particular de 2 personas que están averiguando si el espacio entre ellas es una brecha que cruzar o una frontera que respetar. Él no habló de inmediato. Ella no se lo exigió. El jardín estaba en silencio a su alrededor. Las flores lunares se abrían hacia el cielo. En algún lugar bajo los cimientos de la fortaleza, la línea ley se movía de nuevo. El débil zumbido de ella corriendo hacia afuera a través de la tierra, encontrando su alcance después de 2 meses de espera. La tierra está respirando de nuevo, dijo él. Finalmente, en voz baja, sin preguntar cómo lo sabía. Podía sentirlo de la manera en que cualquier alfa puede sentir la salud de su territorio a través del vínculo del lugar que todos los alfas llevan, el profundo instinto territorial que corre por debajo del pensamiento consciente. Sí, dijo ella. Un largo silencio, no incómodo, el silencio particular de un jardín por la noche, cuando el único sonido es el de las cosas que crecen. ¿Por qué?, dijo él, solo esa palabra,
La pregunta real detrás era más larga, y él sabía que ella la entendía. Porque era el momento adecuado, dijo ella, y porque la tierra no hizo nada malo. Él recibió eso sin discutir. Era una de las pocas cosas que había llegado a apreciar silenciosamente de él. No discutía con las verdades que reconocía. Se quedó en silencio por otro momento. ¿Y nosotros? Ella lo consideró. Miró las flores lunares. Pensó en las 17 repeticiones y el pasillo y la vasija de arcilla que había rellenado esa mañana por primera vez en 2 meses. No con ungüento, con una nueva mezcla que estaba desarrollando para los lobos de la patrulla fronteriza que entrenaban en el frío, para su propio trabajo, para sí misma. No lo sé todavía, dijo, y fue lo más sincero que le había dicho en meses, porque no estaba cerrado y no estaba abierto y no estaba actuando nada en ninguna dirección. Simplemente, honestamente, era donde estaba. Eso es más de lo que merezco, dijo en voz baja. Ella no le dijo que estaba equivocado, no le dijo que tenía razón. Se sentaron juntos en el jardín de flores lunares mientras la noche se movía a su alrededor, sin tocarse, sin resolver, sin estar todavía cerca del final de lo que se había roto o del comienzo de lo que podría construirse. Solo dos lobos en un muro de piedra en la oscuridad, y uno de ellos finalmente comenzando a entender lo que ella valía, y el otro finalmente comenzando a entender lo que eso siempre había significado. La línea ley zumbaba bajo la tierra respiraba, las flores lunares estaban abiertas, y Citara Colmillos de Plata, que había entrado en este reino con todo dado libremente, y casi se había perdido a sí misma en el dar, mantuvo las manos en su propio regazo, y sintió el calor del ancla que había colocado en la tierra de abajo, y entendió con perfecta claridad que lo que viniera después vendría en sus términos. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente, completamente y sin disculpas, había aprendido su propio valor. Y esa, al final, no es una historia sobre un rey. Es una historia sobre una mujer que descubrió que lo más poderoso que llevaba no era su linaje, no sus dones, no era la línea ley, ni los 60 guerreros, ni los 3 territorios fluviales. Era la decisión sobre cuándo darlos, y nunca más tomaría esa decisión por nadie excepto por sí misma. La tragedia del rey Alfa del dominio del norte no fue que casi perdiera su reino, fue que casi perdió a la mujer que con gusto le habría dado el mundo entero, y solo entendió su valor en el momento en que ella eligió conservarlo para sí misma.